Hola a todos, empiezo aquí la grabación del teorema de la función inversa. Vamos a ver. En primer lugar, voy a recordar un poco de cálculo 1, el teorema correspondiente, porque el que vamos a ver aquí en cálculo 2 es simplemente una extensión del de cálculo 1 y me parece oportuno en este momento recordarlo. Entonces, si tenemos una función que sea, a ver, voy a coger el color, si tenemos una función que sea suficientes veces derivable, bueno, me basta con que sea clase C1, pero por fijar ideas podéis pensar que es C infinito. Y yo, bueno, supongo que la función es, por ejemplo, como esto que estoy pintando aquí, ¿de acuerdo? Entonces se tiene que si la derivada en un punto A es distinta de 0, vamos a suponer, por ejemplo, mayor que 0, eso quiere decir que en un entorno de A la función tiene que ser estrictamente creciente, ¿no? Es decir, si escojo un radio R suficientemente pequeño, en la bola correspondiente la función tiene que ser estrictamente creciente y por tanto será inyectiva en esa bola y por tanto será también invertible en esa bola, ¿de acuerdo? Es decir, en ese entorno de A. Y además, como segunda parte, sabemos que la derivada de la función inversa tiene esta expresión, ¿no? Típicamente en cálculo 1 se escribe como 1 partido f' de f-1 en b, pero lo escribo intencionadamente con esta notación, con el -1 en el exponente, porque así va a ser más fácil entender la expresión en cálculo 2, que se corresponde más con esto, ¿vale? Esto por un lado. Entonces, simplemente, resumiendo, si una función tiene que la f' en un punto es no nulo, entonces es inyectiva e invertible en un entorno de ese punto, y además se puede calcular la derivada de la inversa con esta fórmula. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, hago un recordatorio de una cuestión de álgebra. Antes de abordar el caso general del teorema de la función inversa de cálculo 2, consideramos una aplicación lineal que esté dada por una cierta matriz M. Es decir, en el contexto del álgebra, digamos que M sería la matriz cuadrada que representa la aplicación lineal F referida a la base canónica de Rn. Bien, sabemos perfectamente de álgebra que esta ecuación, la ecuación en la que I sea el término independiente, digamos, y la X sea la incógnita, sabemos que esta ecuación admite solución única si y solo si la M es invertible, ¿no? La matriz M es invertible. Es decir, si el determinante de la matriz M es no nulo. Bien, vale, entonces esta es una segunda idea que tenemos en la cabeza. Y ahora vamos ya por el enunciado completo del teorema de la función inversa, que es un poco prolijo y hay que leerlo un par de veces. A ver, aquí hay muchos detalles técnicos, voy a ir a lo principal. Considero un conjunto abierto de Rn y una función f que va de ese conjunto abierto también a Rn. Y la función es de clase C1 en omega. Si es más, si es C infinito, mucho mejor. Pero vamos, me basta con que sea de clase C1. Pues bien, si el jacobiano de la función en el punto A es no nulo, entonces existe un entorno U del punto A en el que se verifican tres cosas. La primera, que f restringido al conjunto U es inyectiva. La segunda, que la imagen por la función f del entorno U es un abierto de Rn. Y la tercera, que la aplicación inversa es diferenciable en todos los puntos del conjunto V y además su derivada viene dada por esta fórmula. Vale, y ahora tengo que hacer muchos comentarios. Primero lo he leído con cierta rapidez y ahora hacemos muchos comentarios. En primer lugar, el jacobiano, digamos que toma el papel de f' de A en el teorema. Es decir, vuelvo atrás. Lo que antes estaba dado por este... Voy a cambiar ahora de color para que se vea mejor. Lo que antes estaba dado por este f' de A distinto de 0, el papel que antes desempeñaba la derivada, ahora lo representa el determinante jacobiano, es decir, el determinante de la matriz jacobiana de la función f en A, ¿vale? Eso en primer lugar. Segundo, entonces existe un entorno de A en el que la función es inyectiva. Eso es lo mismo que lo anterior,
Es decir, igual que antes, volviendo atrás, yo decía que la función f era invertible en este entorno de A, pues ahora pasa exactamente lo mismo, pero en un entorno que ya está en Rn. Bien, la función es inyectiva y por tanto invertible en ese entorno. El apartado 2 es el que menos nos interesa, digamos, que es puramente técnico y es simplemente que la imagen sea un conjunto abierto, pero eso es quizá lo menos importante. Lo más importante es el apartado 1 y el apartado 3. Y ahora vamos al apartado 3. Bueno, primero, tengo que fijarme en la función f tilde y no f. La función f tilde la hemos definido como f restringida a u, simplemente porque no tengo garantizado que la función f, a secas, tenga una función inversa. Es decir, la f no es invertible. Pero la f restringida a u sí lo es. Es decir, f tilde sí lo es. Entonces, esto es simplemente por comodidad de notación, porque si no se arma un cierto caos. Llamo con la letra g a esta función inversa de f tilde. ¿Bien? Vale, pues esta función inversa, en primer lugar, es diferenciable en todos los puntos en los que está definida, en el conjunto V, y además su derivada, su matriz jacobiana, digamos, se calcula de esta forma. Si os fijáis, esto es exactamente lo mismo formalmente que esta expresión de aquí. Es exactamente lo mismo. Ahora ya os daréis cuenta probablemente de por qué he escrito este menos 1 aquí, en lugar de escribirlo como una fracción, como 1 partido por una expresión, ¿vale? Pero si os dais cuenta, formalmente es exactamente lo mismo y por tanto es más fácil de recordar. Entonces, el teorema de la función inversa nos garantiza, primero, que esencialmente, que la función va a ser inyectiva en un entorno de los puntos en los que el jacobiano sea no nulo, y además nos proporciona una fórmula para calcular la matriz jacobiana de la función inversa, que esto va a ser bastante importante y se va a insistir bastante en los ejercicios, en los problemas. Este teorema no lo demostramos, pero voy a hacer una justificación que es heurística, es decir, no es rigurosa de este teorema. La justificación sería la siguiente. Supongamos que tengo esta función que va de Rn a Rn, ¿bien? Desde aquí hasta aquí. Y considero un punto A. Y escojo un entorno de A que sea suficientemente pequeño. Ahora veremos, bueno, ya en función de cómo fuera f, evidentemente bueno, se escogería un entorno U u otro entorno. Sabemos, por la expresión del polinomio de Taylor con resto infinitesimal y el polinomio de orden 1, que esta fórmula, esta expresión es exacta, ¿no? Entonces ahora, como digo que el entorno es suficientemente pequeño, obviamente yo siempre puedo escoger, vamos a pensar para fijar ideas que el U es una bola de centro A y radio R. Yo lo puedo escoger suficientemente pequeño como para que esta expresión sea totalmente despreciable, es decir, el infinitésimo O pequeña de h sea despreciable frente a este trozo de aquí, ¿verdad? Vale, esto lo que estoy contando, evidentemente no es riguroso, es simplemente una idea heurística. Entonces, puedo aproximar la expresión f de a más h por esta expresión lineal. Bueno, afín, pero vamos, sería, digamos, una constante más una expresión lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, de hecho, voy a poder, digamos, invertir esta expresión. Me explico. Si el jacobiano de la función f en a es no nulo, eso quiere decir que la matriz jacobiana f' de a es regular, es decir, invertible, ¿no? Si es invertible, entonces esta aplicación, la que a cada h le asocia esta expresión también es invertible. Y digamos que yo puedo deshacerla y puedo despejar la h a partir de los valores de f de a más h y f de a. Es decir, despejando de esta igualdad, que es una igualdad aproximada, pero tomándola como si fuera exacta, yo podría despejar la h y obtendría esta expresión de aquí. Fijaos que es clave, naturalmente, que esta inversa existe, ¿no? Pero esto lo tenemos garantizado si el jacobiano de la función f es no nulo. En resumen, aquí se ve, aunque sea de una forma heurística, que efectivamente si la jacobiana es invertible, la expresión se puede... yo puedo obtener para cada valor de f de a más h, puedo saber cuál es el h exacto y por tanto las afirmaciones del teorema de la función inversa parecen sensatas. Vale, termino el vídeo aquí
Añado ahora algunos ejemplos y algunos comentarios más.